En los adultos pues está así, ¿no? Como una mancha blanquita y ya. Cuando uno tiene un feto y le está haciendo una ecografía, por ejemplo, a la mamá antes de que nazca el feto, se llama la sonolucencia lucal. Y en la ecografía se logra ver una partecita blanca detrás de la nuca. Y los niños con síndrome de Down o con malformaciones congénitas tienen más grande esa sonolucencia lucal, que en últimas después va a ser el ligamento nucal, pero cuando se ve muy grande, entonces le hacen más exámenes al niño porque eso podría ser el índice de tener una malformación congénita, un síndrome de Down sobre todo. Entonces, bueno, estos son los ligamentos que están en la columna y vamos a ir viendo qué características nos pueden ayudar a distinguir los tipos de vértebras, para nombrar, por ejemplo, que esto sea T1, por ejemplo. Entonces vamos a ir diciendo las referencias anatómicas para ver el tipo de vértebra y luego vemos los tejidos blandos, es decir, lo que está al lado y lado de la columna. Entonces primero hay que tener en cuenta, vamos a hacer aquí en la lista. Entonces aquí, la primera referencia para saber que esto es C1, por ejemplo, C1 no tiene apófisis espinosa, solamente tiene un anillo vertebral. Miren, así como la dibujé acá arriba, así más o menos se ve C1 en un corte sagital. C2, generalmente en un corte sagital, forma como si fuera una L por la apófisis odontoides. Así, miren, tiene un poquito de apófisis, ahí exagero, tiene un poquito de apófisis espinosa, pero más, sobre todo, se ve la apófisis odontoides hacia arriba. Entonces, muchachos, si ustedes están viendo C2, van a ver que todas las demás están orientadas su apófisis espinosa hacia atrás. En cambio, la apófisis odontoides se orienta hacia arriba. Y todo lo que vean de ahí hacia arriba, de esta apófisis odontoides, pues es C1. Lo que vean al ladito de la apófisis odontoides, pues es C2. Entonces, esas claves nos van a ayudar a nombrar C1 y C2. De ahí en adelante, pues ya todo es más fácil. Porque, claro, C3 es una vértebra normal, tiene cuerpo vertebral y apófisis espinosa. C4 también, C5 y C6 no tienen ninguna particularidad, solamente que sus apófisis espinosas son así, pues un poco cortas. Lo que nos ayuda a diferenciar la columna cervical de la columna torácica es que C7 tiene una apófisis espinosa prominente, así como la dibujamos aquí. Entonces, sin uno contar las vértebras, si uno ve una apófisis espinosa prominente, uno ya dice eso es C7. Sobre todo porque hay cortes sagitales que no son muy claros. Pues en el dibujo está fácil contar los cuerpos vertebrales y ya. Pero en una resonancia de columna a veces los tejidos no son muy claros y uno tiene que tener una referencia anatómica para saber qué vértebra es cuál. Entonces C7 tiene una apófisis espinosa muy prominente y obviamente la vértebra que esté debajito de C7 pues es T1, claro. Entonces T1. En los cortes axiales de abdomen o del tórax, por ejemplo, era fácil identificar T1, ¿por qué? Y hasta T12. Porque las vértebras torácicas tienen articuladas las costillas, pero aquí no, porque claro, como es un corte sagital, pues lo van a hacer así por la mitad y no se van a ver ni las
ni las costillas. Entonces por eso tenemos que buscar otra referencia anatómica que nos ayude a ver qué número de vértebra es. En este caso, pues T1 queda debajo del 600. De ahí hacia abajo, prácticamente todas las vértebras torácicas están orientadas hacia atrás, en sifosis. Y eso es otra cosa que nos ayuda. Entonces todas las vértebras torácicas van hacia atrás en sifosis y seguramente las vértebras torácicas no van a ser difíciles de identificar porque todas van torciditas hacia atrás. Pero entonces de ahí hacia abajo, digamos que la única solución que hay es contar las vértebras torácicas, aunque eso es fácil porque los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas son grandes. Entonces, si uno ya tiene T1, pues puede contar las 12 vértebras hasta T2. Generalmente la columna lumbar cambia de orientación. Hay que recordar que la columna lumbar tiene lordosis lumbar, es decir, va hacia adelante. Entonces, digamos que ya vimos todas las vértebras torácicas y aquí supongamos que ya llegamos a T12 o D12 y la columna lumbar cambia de orientación, ¿no es cierto? Así. Esa es como pues la primera cosa que nos puede ayudar a identificar las vértebras lumbares, pero además hay que recordar que la médula espinal generalmente llega hasta L1 y eso nos podría ayudar a identificar la vértebra lumbar 1. Hay que recordar también que la orientación de las apófisis espinosas cambia, ¿no? Estas apófisis espinosas son más como horizontales y son más grandecitas. Espinosas, que son las únicas que se ven porque las transversas no se pueden ver en un corte sagital. Entonces aquí ya empezaría L1, L2, L3, L4, digamos, y supongamos que esto es L5. ¿Cómo orientar estos niveles vertebrales? Entonces ya dijimos, uno va viendo clarito la médula espinal, que ahora sí la podemos dibujar, que viene todo esto hasta aquí, y generalmente donde termina el uno, ahí se termina la médula espinal. Entonces si uno ve un corte, bueno, esto también hay que decirlo, generalmente a uno le piden un corte sagital o de columna lumbar, o de columna torácica, o de columna cervical, pero será muy raro pues que a una persona le hagan una resonancia de columna cervical, torácica, lumbar. Porque generalmente van a buscar son defectos localizados. Por ejemplo, si a una persona le duele la columna lumbar, pues le hacen resonancia solamente de ese lugar. O si tiene déficit en los movimientos en los miembros superiores, pues le hacen resonancia solamente de la columna torácica, por ejemplo. Pero bueno, digamos en los cortes que nosotros vamos a ver, sí vamos a ver columna cervical, torácica y lumbar. Entonces, ¿cómo identificar cuando cambia de torácica a lumbar? ¿Cómo saber cuál es T12 y L1? Porque es fácil saber cuál es T5, porque está en toda la mitad de la columna torácica. Pero lo difícil es identificar las transiciones, es decir, cuando cambia de C7 a T1, cuando cambia de T12 a L1, o bueno, en esta parte de acá abajo sí ya es más fácil. Entonces, ¿cómo identificar eso? Dijimos que con la última parte de la médula espinal, que dijimos, ¿cómo se llamaba? No, la última parte se llama el cono medular. Y de aquí para abajo, lo que cuelga hacia acá, cada uno de los nerviecitos, eso sí se llama la cola de caballo, ¿cierto? Entonces,
está ubicado al mismo nivel que L1. Hay que tener en cuenta que sobre todo en los alumnos. Y esto pues, digamos, no es tan supremamente exacto. Puede ser que la última parte del cono medular llegue hasta L2. Pero siempre la última vértebra entera que coincide con el cono medular es L1. Además, pues la orientación también les ayuda. Y las vértebras son más grandes, las apófisis espinosas son más horizontales. Generalmente las vértebras torácicas tienen apófisis espinosas que se orientan así, hacia abajo, así, digamos así. Y cuando uno llega aquí a la columna lumbar, eso cambia. Las apófisis espinosas no son hacia abajo, sino horizontales. Y eso también nos puede ayudar a cuando estamos en la columna lumbar. Otra cosa que uno puede hacer para identificar las vértebras, ¿cuáles son? En un corte occipital es lo siguiente. Pues, otra cosa que uno puede hacer es lo siguiente. Puede identificar la vértebra lumbar 5 y regresarse contando los cuerpos vertebrales cuando sea más difícil. Vamos a dibujar acá la columna lumbar y sacra, para que sea más fácil ver. Entonces todo esto son como una listita de características, ¿cierto? Digamos que esto es la columna lumbar y supongamos que esto es la columna sacra. Entonces, miren, digamos que este es el sacro y que esto ya es el coxis. Esta última parte, generalmente esto se ve como arrancadito. Entonces, uno puede o bien tratar de identificar L1 y contar hacia abajo hasta L5, o a veces cuando las estructuras anatómicas están muy dañadas, uno puede tratar de identificar el sacro y la primera vértebra aquí. Sí. Hola, Yuri. Entonces les decía, muchachos, que así identificarla en el dibujo pues se ve muy fácil, y de pronto en una resonancia normal también se ve fácil. Pero si uno tiene un paciente, por ejemplo, con un trauma lumbar y se ha golpeado las vértebras o fracturado y tiene desplazamientos vertebrales, a veces es difícil identificar qué vértebra es. Y sobre todo más cuando uno necesita hacer una imagen solamente de L4 o de L3, por ejemplo. Al principio hace de toda la columna y después una imagen solamente del lugar del trauma. O a uno le dicen solamente de L4 o de L5, por ejemplo, o de L3. Si la anatomía está muy dañada, la solución es identificar primero el sacro y después subir contando los cuerpos vertebrales. También se puede. Entonces, miren, la clave para identificar la transición entre la columna sacra, que es esta, y L5, L4, L3, L2 y L1 es el promontorio. Recuerden que el sacro tiene un lugar más prominente o más anterior. Recuerden que esto es anterior,
y esto es posterior, esto es la parte superior y esto es la parte inferior. Solamente para recordar, esto sería el abdomen y esto sería la pelvis del paciente y esto serían los glúteos del paciente, ¿cierto? Esto es la espalda. Entonces, uno tiene que ubicar el promontorio en la región sacra, es decir, el lugar más prominente en la región anterior del sacro, que sería este puntico de aquí, que es muy fácil de ver, ¿no? Si uno mira el sacro, el lugar más prominente hacia la región anterior es el promontorio. Los ligamentos bajan hasta abajo hasta el coxis. Sí. Sí, hasta el coxis todos los cubrimos. Es más, hasta el sacro, si ustedes recuerdan, tiene una cadenita aquí atrás del sacro, pequeñita, que simula las apófisis espinosas. Esas también tienen ligamentos iguales que esos de allá, que las unen, interespinosos, supraespinosos, también ligamento amarillo. ¿Cómo? Que si esto que dibujé son apófisis también del sacro, sí. Aunque en la clase pasada vimos que se llamaba la cresta del sacro, ¿no es cierto? Juntando todas sus apófisis espinosas forman una cadenita que se llamaba la cresta del sacro. O sea que uno generalmente no se refiere a ellas como las apófisis espinosas del sacro, sino que uno dice la cresta del sacro. Bueno, y vamos en cómo identificar el E5 y su transición con el sacro y las otras vértebras lumbares. Entonces, si uno ya identifica el promontorio en el sacro, que es el punto más prominente anterior del sacro, pues ahí podrá ver la articulación entre el sacro y la última vértebra lumbar, o sea, la articulación lumbosacra. Después de que identifique la articulación lumbosacra, pues ya uno podrá saber que la vértebra que sigue después del sacro hacia arriba es el E5. La que sigue hacia arriba es el E4, la que sigue L3, L2 y L1. Las vértebras lumbares tienen una ventaja y es que sus cuerpos vertebrales son muy grandes. Los más grandes de todos, los más gruesos y grandes de todos. Y eso hace que se puedan identificar más fácilmente. De todas maneras, si uno tiene dudas, pues identifica el E1 con la médula espinal, el E5 con el sacro y va cortando hacia arriba hasta que encuentre las 5 vértebras. Hay que decir que en el sacro difícilmente se ven las divisiones del sacro. O sea, uno lo que va a ver es un solo hueso de esta forma. Sin embargo, lo que uno sí ve en el sacro para orientarse un poco más es la salida de los nervios raquídeos, que eso sí le pueden ayudar. Entonces uno ve el sacro y uno no va a decir, si uno ve una fractura aquí, fractura de S1 o S2, sino fractura de sacro. Pero hay veces que se tiene que identificar mejor los niveles del sacro, sobre todo por los nervios raquídeos. Entonces, miren, ustedes van a ver al lado de la columna, de toda la columna vertebral, unos punticos que van saliendo al lado y lado de toda la columna vertebral. Y en el sacro también existen. Ahí están los 5 punticos del sacro, que son la salida de los nervios raquídeos del sacro. Entonces, el primer puntico será la salida del nervio raquídeo S1, el segundo puntito